vamos a hacer algunos ejercicios más, esto de derivada direccional y gradiente, aprovechando, tratando de utilizar el método del cálculo de la derivada direccional utilizando la propiedad del gradiente. O sea que la derivada direccional en un punto es igual al producto escalar del vector gradiente en ese punto por el vector unitario en la dirección en la cual se solicita calcular la derivada direccional. Entonces lo que vamos acá en este ejercicio nos dan la función z, función de x e y. Acá tenemos una raíz cúbica en el denominador y nos están pidiendo calcular en el punto de coordenadas 2, 1 y en la dirección alfa igual a 225 grados. Sería una bisectriz, digamos, en el tercer cuadrante. Calcular la derivada direccional, calcularlo por los dos métodos, pero vamos a aprovechar para hacerlo bien integral al ejercicio, o sea, calcular también respecto a lo que es el gradiente, la expresión vectorial, el módulo, que significa los ángulos, que significan todos los ángulos. Entonces vamos a reescribir esta función z de la siguiente forma: logaritmo de 4x al cuadrado, y lo que está en el denominador, ustedes ven que está elevado a la 1/3. Si yo lo expongo en el numerador, va a quedar elevado a la menos 1/3. Entonces vamos a trabajar con esta fórmula que puede simplificar un poco el cálculo de las derivadas parciales. Vamos a hacer la derivada parcial de z respecto de x. Tenemos la derivada de un logaritmo que es igual a u' sobre u. Respecto de x, u' es 8x por y a la menos 1/3 sobre u, es replicar el argumento del logaritmo, y a la menos 1/3. La derivada de z respecto de y es u' sobre u, vamos a colocar el sobre u, y vamos a calcular la derivada del argumento. 4x al cuadrado es una constante, y la variable la tenemos en y elevado a la menos 1/3. Voy a bajar el exponente, que es menos 1/3, y me va a quedar y elevado a un exponente menor en una unidad. Si el exponente era menos 1/3, yo le voy a reducir una unidad más, entonces acá me va a quedar menos 4/3. O lo que es lo mismo, si yo esto lo puedo poner así: menos 3 menos 1 menos 4/3. O sea que acá va a quedar elevado a la menos 4/3. Bueno, aquí nosotros podemos simplificar estas dos expresiones. X con una x y el 4, acá nos va a quedar 2. En definitiva, aquí nos va a quedar, en el numerador nos queda solamente el 2, y en el denominador nos va a quedar únicamente x. Si yo a esto lo voy a evaluar para el punto P, solamente voy a utilizar la abscisa, entonces va a quedar 2 dividido 2. Entonces la derivada parcial respecto de x valuada en el punto es igual a 1. Eso va a ser el valor de la pendiente respecto de x. Acá 4x cuadrado lo voy a simplificar con 4x al cuadrado. Acá yo lo que puedo hacer directamente es, para que no se me arme el lío con el tema de lo podría exponer esto como pasar esto al numerador y lo que está en el numerador pasarlo al denominador, pero bueno, teniendo en cuenta que y es igual a 1, acá lo que me va a quedar, si a esto lo evaluamos en P, va a quedar menos 1/3 por 1 elevado a cualquier número, es 1, dividido 1 elevado a otro número, también es 1. Entonces queda directamente menos 1/3. Ese es el valor de las dos derivadas. Entonces con esto nosotros ya estamos en condiciones de expresar vectorialmente
el vector gradiente. El vector gradiente va a ser una unidad en i, no hace falta poner 1, menos 1/3 de j, expresado vectorialmente. Si lo quisiera expresar en función de sus números de dirección, también podría escribirlo así. Es igual a 1 menos 1/3. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, ya que estamos con este tema del gradiente, vamos a calcular el módulo del gradiente. ¿Por qué? Porque yo sé que el módulo del gradiente me está entregando una información muy útil respecto de esta función. El módulo del gradiente va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, 1 al cuadrado más menos 1/3 al cuadrado. O sea que acá me va a quedar la raíz cuadrada de 1 más 1/9. 9 por 1, 9 más 1, 10/9. 10/9 va a ser raíz cuadrada de 10. Raíz de 9 en el denominador voy a extraer y me va a quedar esta expresión como el módulo del vector gradiente. ¿Cuál es la característica del módulo? ¿Cuál es, digamos, la importancia del cálculo del módulo? Es que este valor, raíz de 10, que es algo así como un poco más de 3, dividido 3, va a ser el valor máximo de la derivada direccional. El valor máximo de la derivada direccional. También, ya que estamos acá, nosotros lo que podemos hacer es intentar un gráfico del vector gradiente. El vector gradiente, ustedes pueden ver que es una unidad en i, o sea, vamos a tener una unidad en i, o sea, este es la componente en x y la componente en y es menos 1/3, o sea que va a ser hacia abajo. Menos 1/3 de j. Entonces el vector gradiente, que lo habíamos graficado en rojo, este es el vector gradiente. Este punto, porque este es un punto de aplicación, este punto de aplicación es el punto P de coordenada 2, 1. Acá yo lo que hice es un gráfico, digamos, en el que no está la referencia del plano cartesiano, pero este es el punto de coordenada 2, 1. A partir de este punto tenemos el gráfico del vector gradiente. Punto de aplicación, el módulo, dirección y sentido. Bueno, la dirección y sentido es este. Viene dado por este ángulo. Este ángulo es θ. Y nosotros podemos decir que θ es igual al ángulo cuya tangente es el cateto opuesto, que es menos 1/3, dividido el cateto adyacente, que es 1. O sea, menos 1/3 dividido 1. En síntesis, menos 1/3. Este sería el valor del ángulo. Bueno, va a dar un ángulo negativo. A este ángulo yo le voy a poner un subíndice máximo. ¿Por qué? Porque en esta dirección y sentido yo voy a tener la máxima razón de variación de la función. En la dirección opuesta, esta, es decir, este ángulo que tengo acá, este va a ser el θ mínimo. Esta va a ser la misma dirección que la anterior, pero sentido opuesto. Voy a tener la mínima variación de la función. Y en la dirección perpendicular a esta dirección, que sería esta dirección, y en ambos sentidos, voy a tener los valores de θ nulo. O sea, según esta dirección y sentido,
la derivada direccional es igual a 0. Y según esta dirección y sentido, la derivada direccional también es 0. O sea que según esta dirección y sentido, el valor de la derivada direccional es raíz de 10 sobre 3. Acá empieza a disminuir, empieza a disminuir, empieza a disminuir. Cuando llega a esta dirección y sentido, la derivada va a ser 0. Luego acá empieza a tomar valores negativos pequeños, valores negativos cada vez más grandes, hasta que cuando se hace colineal con este, va a ser menos raíz de 10 sobre 3. Y luego cuando pasa a esta parte, va en búsqueda nuevamente de su valor de 0. Entonces, de esa forma nosotros podemos decir que el θ mínimo es igual al valor del θ máximo más, podemos decir, más pi, ¿no? El θ máximo más pi. También se puede decir menos pi, pero no más menos, porque si uno pone más menos quiere decir que hay dos ángulos, y no es un solo ángulo. En cambio, en el caso del θ nulo, ahí sí tenemos dos direcciones, que sería el valor del θ máximo más menos pi sobre 2. El θ máximo más pi sobre 2 es esta dirección y sentido. Menos pi sobre 2 es esa otra dirección y sentido. Bueno, hasta acá estuvimos un poco viendo todo lo relacionado con el gradiente. Ahora vamos a ver cómo continuamos en búsqueda de lo que es la derivada direccional a través de la fórmula que nos indica que la derivada direccional también puede ser calculado como el producto punto o escalar entre este vector gradiente y el vector unitario en la dirección alfa igual a 2,25. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el vector unitario SU en la dirección de alfa 2,25? Solamente para recordar, 2,25 es este ángulo. O sea, acá tenemos pi, 1pi sobre 4, 2pi sobre 4, 3pi sobre 4, 4pi sobre 4, que es pi, y este es 5pi sobre 4, ¿no? Entonces acá vamos a tener coseno de 5pi sobre 4, que es lo mismo que decir esto, ¿no? Lo único que yo no puedo, bueno, está bien, yo puedo colocar coseno de 2,25 y calcular el valor del coseno de 2,25, para lo cual tengo que tener la calculadora puesto en el sistema sexagesimal. Entonces, coseno y el seno de 5pi sobre 4. Bueno, acá ustedes pueden ver que para 5pi sobre 4 el valor tanto del seno como del coseno son iguales. Los dos son negativos, el coseno porque está hacia la izquierda y el seno porque está hacia abajo, y sus valores absolutos son raíz de 2 sobre 2. Entonces SU es igual a menos raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2. De esta forma, nosotros podemos completar este ejercicio diciendo que finalmente la derivada, bueno, para lo cual este ejercicio lo vamos a plantear en otro video, nos va a quedar que la derivada de la función z respecto de la función s, que viene indicada por este ángulo alfa, es el producto escalar entre el vector gradiente por el vector unitario. La derivada de z respecto de s, vector gradiente, es 1 menos un tercio. Esto que están viendo acá, 1 menos un tercio. Producto escalar menos raíz de 2 menos raíz de 2. Y el producto escalar es igual, ya lo he dicho varias veces,
es igual a la suma de los productos de los componentes homólogos, porque ya dijimos, acá tenemos el versor I por el versor I, que es el módulo de I por el módulo de I, 1 por 1, por el coseno de 0, que es igual a 1. Lo mismo ocurre con J, y lo opuesto ocurre cuando tenemos que hacer el producto cruzado. I por J, J por I. Entonces acá la derivada de Z respecto de S es igual a 1 por menos raíz de 2, bueno, sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2. Ahora vamos a poner más menos 1/3 por menos raíz de 2 sobre 2. Menos por menos más, se mantiene el más. Entonces acá vamos a tener raíz de 2 sobre 2 por 3, 6. Entonces ese va a ser el resultado de la derivada direccional. Lo podemos exponer esto, acá nosotros podemos multiplicarlo por 3 para llegar a 6, y acá también multiplicamos por 3 para mantener la igualdad, y nos queda menos 3 más 1, va a ser menos 3 más 1 va a quedar negativo, menos 2 raíz de 2 sobre 6. Y acá simplificamos, nos queda 1 y nos queda 3. Entonces el valor de la derivada direccional definitivamente nos va a quedar raíz de 2 sobre 3. Ese es el valor de la derivada direccional calculada utilizando el método utilizando la propiedad del gradiente. Si nosotros no utilizásemos la propiedad del gradiente, recordemos lo que es la definición de la derivada parcial, de la derivada direccional, era z' de x por el coseno de alfa más z' de y por el seno de alfa. Bueno, todo esto evaluado en el punto P. Z' de x, z' de y, es lo que estamos colocando acá. Z' de x, z' de y coseno de alfa, seno de alfa es menos raíz de 2, menos raíz de 2. O sea que es bastante evidente, digamos, y queda comprobado también prácticamente lo que estuvimos viendo en la parte teórica, tanto en el aspecto analítico como en el gráfico que vimos. Entonces, de esta forma nosotros tenemos calculada la derivada direccional enganchado del tema del gradiente. Yo creo que da como para hacer este otro ejercicio, y ya de acá en adelante pondré una tanda de ejercitación para que ustedes lo hagan, y ya arrancaríamos todo lo relacionado con máximos y mínimos, previo paso por serie Taylor y la definición, digamos, de lo que es recta tangente y plano normal. Recta normal y plano tangente, perdón. Bueno.